Buenas compañeras, buenos ingenieros. Nosotros somos el grupo número uno y nuestro tema es lo que son los diferentes tipos de cuñas. Vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de las mismas, cómo son sus diseños, aplicaciones en lo que es en la industria, y vamos a hablar un poco también sobre los cálculos que se requieren básicos para lo que es la elección del tipo de cuña a utilizar en los distintos tipos de eje que existen en la actualidad. Mi compañero Leslie va a empezar a hablar un poco sobre lo que son las cuñas. Los dejo con él para que él les hable sobre el tema. Gracias. Buen día. Bueno, vamos a implementar más o menos una introducción del tipo de cuña, ¿verdad? Que nosotros fue el tema que optamos o que nos fue a digerir, por decirlo así. Entonces vamos a implementar una breve introducción a lo que es el tipo de cuña. Las cuñas en sí son unos elementos mecánicos que cumplen o rigen en el sistema, podría decirse ahí, de la ingeniería, ¿verdad? Que más que todo en elementos mecánicos que nosotros utilizamos para fomentar y ajustar o fijar algún complemento, elemento, ya sea de algún tipo de funcionamiento o en su principio a una fuerza. Entonces implementamos algún tipo de cuña que nosotros damos la veracidad para aplicar un extremo de amplitud o delimitado en un mayor límite ahí, por decirlo así, versátil, ¿verdad? Este, siguiente página. Vamos a validar qué tipo de cuñas pues estamos nosotros ejerciendo y tal vez en determinada eficiencia de ejecución pues le damos una breve definición, ¿verdad? Que en el caso de las cuñas que son de elementos prismáticos pues son dispositivos de fijación, ya sea en forma de redonda, prismática, rectangular o dependiendo de lo que nosotros vamos a realizar en alguna labor. Y para ello, pues nosotros implementamos algún tipo de material en el cual vamos a implementar en alguna labor, en algún eje, un mecanismo o algo por el estilo. Por ejemplo, el hierro fundido o bronce se utiliza en algún material que es específico, por ejemplo, en los automóviles, que son ejes que nosotros podemos implementar un tipo de cuña, ya sea prismática o ya sea ya de un tipo versátil, ¿verdad? Algunas ventajas que tenemos, que es la sencillez en una fabricación, pues nosotros implementamos ese tipo de cuña. Siguiente, por favor. Al funcionamiento, pues se podría decir que las cuñas es un tipo de chaveta. Se podría decir una retención o que sirve para fijar o complementar algún conector de alguna pieza o ranura. Sí, hay un cierto valor y implementar el movimiento más complementario o tener algún margen o tolerancia del mismo movimiento, ya sea un eje particular o en su determinada una flecha X o Y, por decirlo así, que nosotros lo implementamos en diversas maneras de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en los automóviles, pues nosotros le ponemos alguna cuña de tipo chaveta. Que alguna ventaja que nosotros nos van a ofrecer, pues es la seguridad de que se mantenga ahí sólida y fija en el movimiento despectivo o respectivo, mejor dicho, y dependiendo de cada tamaño, pues nosotros lo implementamos ahí en una flecha o ámbito de eje, por decirlo así, movimiento o estacionario, pero por lo general, esta chaveta la utilizamos más en movimiento. Las desventajas podrían ser susceptibles, pues, porque hay mucha fatiga, porque en determinado movimiento, pues, puede implementarse una tolerancia ahí de estiramiento o podría deformarse. Y alguna vibración, por ejemplo, en el automóvil, pues puede ocasionar de que tal vez se logre zafar, pero por determinado, una fuerza exterior o interior, pero más elevada al tipo de chaveta que nosotros pretendemos utilizar. Siguiente.
A un tipo de cuñas, pues otro tipo es de giro, ¿va? Como su previo mencionamos anteriormente, pues también puede ser ahí un movimiento, ¿va? De tipo de diseño, pues nosotros nos permitimos ajustar mediante algún tornillo o algo por el estilo. De ahí, por el funcionamiento, nosotros ajustamos esas dichas cuñas o deslizamientos, por decirlo así, lo aplicamos mediante una precisión cuando ajustamos alguna maquinaria o herramienta. Siguiente. Algunos tipos de cuña, pues los de fricción, por decirlo así. Para estas cuñas están ligadas a un movimiento espléndido donde hay rozamiento. Para cada superficie de alto riesgo, pues nosotros fijamos y realizamos una fricción correspondiente donde nosotros aquí implementamos algún mecanismo hidráulico. Y ya pueden ser por dientes o autoajustables. Sus superficies están espontáneas a una fricción ya correlativa o un apriete automáticamente ya estabilizado en alguna maquinaria de expedición o alguna vibración X o Y. Siguiente. El tipo de cuña, pues en algunos elementos de máquinas la podemos aplicar, ¿verdad? Por decirlo así, una fijación de los cojinetes va para impedir ahí que los ejes ya sean rotatorios o de asegurados, pues estas sean contribuibles automáticamente y uniformemente, ¿verdad? Igual al ajuste de una maquinaria, una herramienta conlleva las cifras ya de que va a utilizar una mayor precisión y alimentación de un elemento, pues nosotros ahí ingresamos en cada precisión, ahí en alguna herramienta, por decirlo así, a utilizar. ¿Va? Y los ajustes pueden ser ya utilizables en algún sistema en particular, va para mayor precisión y también ser influenciada en algún tipo de presión. Igual su fijación, pues las cifras de este tipo, nosotros pretendemos ahí delimitar la tolerancia. Tipos de cuñas, pues sus ventajas y desventajas, pues algunas pueden facilitar la fabricación, pues por su tipo de material, pues las cuñas prismáticas nos llevan a este tipo. De ahí el tipo de chaveta, pues ya es un poco más dócil, sólida y un fácil montaje. Por ejemplo, las ruedas del automóvil utilizamos el tipo de chaveta como cuña para implementar ahí a través de las tuercas. Entonces, es más dúctil, más fácil de implementar y introducir. Los tipos de cuña de giro, esas ya son más comprensibles. Son un poco más complejas porque ya estas pueden ser ya de un poquito ya de movimiento, por decirlo así, implementado. Le podemos ingresar un poco de mayor material en ductibilidad, ya maleabilidad y también en tenacidad. Y las de fricción, como su nombre lo indica, pues estas sí conllevan una más alta equidad de, por decirlo así, densidad, porque ya hay un desgaste preliminar y un posterior, donde nosotros el material que deseamos implementar, pues debe de ser un poco más dúctil, debe tener una tolerancia alta y también una fuerza opositoria al desgaste. Siguiente. Bueno, ahora mi siguiente compañero, Alejandro, creo que nos va a hablar un poco ahí de la instalación y el tipo de cuñeros que se va a implementar. Sí, Muchas muchas gracias. gracias, compañero. Buenas noches, mi nombre es Alejandro y yo les vengo a hablar sobre la selección e instalación de cuñas y cuñeros. Nosotros como ingenieros mecánicos estamos muy ligados con este tipo de elementos porque nos sirven de muchas maneras, de ejes con poleas, de ejes con otro tipo de mecanismos como pueden ser los ejes de transmisión, o pueden ser ventiladores para enfriar, pueden ser ruedas, como por ejemplo los automóviles que hablaba mi compañero. Pero para todo eso nosotros contamos con una ventaja, es que ya tenemos normalizado algunas medidas para este tipo de cuñas.
Primero que todo, para elegir una cuña, nosotros debemos de saber el tamaño del eje y a qué esfuerzo está sometido el eje. Como dice, el caso normal y para determinada aplicación. La cuña y el cuñero son diseñados después de haberse especificado el diámetro del eje. Después, con el diámetro del eje como guía, se selecciona el tamaño de la cuña en la tabla 11.1. Esta tabla la podemos encontrar en el libro de elementos de máquinas de Robert Mott, y las únicas variables que quedan son la longitud de la cuña y su material. Se puede especificar una de ellas y entonces se calculan los requisitos de la otra. Como decía mi compañero, depende el propósito con el que nosotros tenemos que escoger esta cuña para elegir el material. Del material, futuramente nuestro compañero Luis les va a hablar específicamente de las ventajas y desventajas de todos los tipos de materiales. Siguiente, compañero. En el caso típico, la longitud de la cuña se especifica como una porción apreciable de la longitud del cubo donde se va a instalar para tener un buen alineamiento y una operación estable. Pero si el cuñero del eje va a estar cerca de escalones achaflanados o ranuras de aro, es importante proporcionar cierta holgura axial entre ellos para que no interactúen los efectos de las concentraciones de esfuerzo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que nosotros debemos considerar qué tipo de esfuerzo va a estar sometido nuestro eje para tener específica la tarea que va a cumplir nuestra cuña, ya que contamos con otros tipos de fijaciones, como puede ser fijación de cono o un anillo de fijación, pero eso ya están pensados para otro tipo, para otro propósito. En las cuñas, como venimos hablando, pueden soportar esfuerzos cortantes que afecten el funcionamiento normal de la cuña. Siguiente, compañero. A veces la cuña se mantiene en su lugar afianzado con un prisionero en el cubo que llega hasta la cuña. Sin embargo, es cuestionable la confiabilidad de este método por la posibilidad de que el prisionero regrese por la vibración del ensamble. Para esto, nosotros hoy en día contamos con lo que son mayormente conocidos como trabarroscas. Eso es un aliado de nosotros para evitar que la vibración pueda desplazar y evitar que el cuñero se mueva y que pueda emplear su función de una mejor manera. La localización axial del ensamble debe proporcionarse con medios más positivos como los escalones, los anillos de retención, como les hablaba anteriormente, o los espaciadores. Siguiente, compañero. Estos cuñeros tienen dos modos básicos de falla potencial, que son un corte a través de la interfaz eje-cubo, que es cuando el cuñero está sometido a demasiada potencia y el material no está pensado para soportar ese tipo de potencia. Es cuando esto quiere decir que el cuñero se va a partir de manera axial, de manera axial conforme la fuerza que está recibiendo. Y la segunda falla puede ser por compresión, ya sea porque el cuñero y esto puede provocar una fisura en el cuñero, o porque la polea puede sufrir cierta deformación, o porque el cuñero puede sufrir unos cambios en su longitud por una expansión térmica, por ejemplo, y nosotros no le dejamos suficiente holgura para permitir esta dilatación. Lados de la cuña y el material del eje del cubo es donde pueden fallar mayormente. Siguiente, compañero. Y los dejo con mi compañero Luis, que él les va a hablar sobre los materiales de fabricación de estas cuñas. Buenas, compañeros. Para la selección de un material se necesita conocer el uso específico de la cuña, el ambiente en que se instale y también la forma geométrica de esta, ya que dependiendo de la forma se podría analizar los esfuerzos que actúan en esta. También se requiere que sea un material dúctil
con un porcentaje de elongación mayor al 10%. En el sector industrial es muy común utilizar aleaciones de acero, ya que estas ofrecen propiedades mecánicas favorables para su uso. Y entre estas aleaciones de acero están los aceros de bajo contenido de carbono, como los aceros de la norma ISI 1018. Estos aceros eh, Estos aceros tienen contenido de 0.18% en su composición. Son aceros que tienen un buen porcentaje de elongación alrededor del entre 15 y el 20%. Es un acero que es fácil de mecanizar y es adecuado para aplicaciones donde no se requieran altas propiedades mecánicas. También está el acero 1045, que es un acero con mayor contenido de carbono, el 0.45, y eso lo que proporciona es mayor resistencia y dureza en comparación a los aceros 1018. Em, Su uso es adecuado en aplicaciones donde se requieran propiedades mecánicas superiores al acero de 18 y su porcentaje de elongación es del 16 al 23%. Luego están los aceros de baja aleación como el 4140 y el 4340. Son aceros además del carbono, tienen contenido también de molibdeno, cromo como el 4140, que esto ayuda a que tenga una buena resistencia y tenacidad, que lo que es adecuado para aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia y dureza. Su porcentaje de elongación es del 10 al 25%. Luego está el acero 4340, que es un acero con contenido de cromo, níquel y molibdeno. Esto ayuda a que tenga una alta resistencia y tenacidad, donde es adecuado donde se requieran propiedades mecánicas superiores y con alta resistencia a la fatiga. Está el acero 303, que es un acero inoxidable austenítico. Es un acero fácil de mecanizar em, y ofrece un porcentaje de elongación del 40 al 50%. Luego está el acero 316, que es un acero también oxidable austenítico con una adición de molibdeno, lo que ofrece una alta resistencia a la corrosión. Son especialmente usados en ambientes marinos y en industrias donde se usen químicos agresivos. A continuación los dejo con mi compañero Edwin, que les va a explicar sobre los cálculos para las dimensiones de las cuñas. Buenas compañeros. Bueno, antes de entrar a lo que es las consideraciones previas para el cálculo de cuñas, así como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, básicamente la selección de una cuña o los cálculos necesarios para una cuña van estrictamente relacionados con su geometría y la geometría del eje al cual van a ser sometidos. Como bien sabemos, una cuña está sometida a un esfuerzo cortante, ya que el propósito de ella es hacer una sola pieza, por así decirlo, lo que es el eje y lo que es la polea, engrane, catarina, etcétera, etcétera, pieza que queramos unir a ella. La elección del tipo de cuña va a ir sometida a ese tipo de restricciones, dependiendo del tipo de esfuerzo cortante al cual va a estar sometida, porque acuérdense de que el eje le va a dar un movimiento rotacional, el cual va a obligar, por así decirlo, a la Catarina o a bueno, la polea o la Catarina van a obligar al eje a girarlo o viceversa. Y ese tipo de esfuerzo es el que se calcula mediante la geometría de la misma cuña. Si nosotros elegimos, por ejemplo, un tipo de cuña prismática como la que habló el compañero, la prismática es la misma que ustedes miran en la pantalla, que son las paralelas. Este tipo de cuñas son utilizadas comúnmente en ejes donde va a estar sometido ya sea una polea o un engranaje y va a llevar una contratuerca. ¿Por qué? Porque este tipo de cuñas permite el movimiento axial de la polea, ya sea hacia atrás o hacia el frente. Entonces son diseñadas con ese tipo de estructura. Hay otro tipo de estructuras, por ejemplo, en el área automotriz, si ustedes ven lo que es en el área del cigüeñal,
En el cigüeñal lleva un tipo de cuña que es tipo cuña media luna. Ese tipo de cuña media luna permite un movimiento solo rotacional. No hay ningún tipo de movimiento axial por parte de lo que es la polea, de la engranaje o catarina. Entonces, aquí en el dibujo, si ustedes lo logran ver, dice rectangular, pero también se le llama cuña media luna. Los principales cálculos que vamos a hacer van a ser, por ejemplo, el cálculo del diámetro, perdón, del margen o la holgura que va a haber entre lo que es la cuna, donde va a estar sentada la cuña, que según los distintos tipos de fabricantes, sé que tiene que tener una holgura más o menos de 5 milésimas de pulgada entre lo que es la cuna y la cuña, para darle ese pequeño juego o esa tolerancia, ya que si hay dilatación térmica, como lo mencionaba también el compañero, o si hay otros tipos de factores, tenga ese tipo de movimiento o ese margen de movimiento la cuña. Tenemos que calcular también lo que es la altura de la cuña, la profundidad de la cuña. Todos estos cálculos de estos valores, que si podemos verlo en las siguientes páginas, vamos a ver que están estrictamente relacionados también a lo que es a la longitud del eje, al diámetro del eje, y todo esto nos vamos a basar a la tabla, por ejemplo, viéndolo en el libro de Robert L. Mott, de que está restringido a la tabla 11.1, que esta es una tabla que fue sacada de la normativa AINSI B17 de 1967. Si ustedes logran ver en esa tabla, van a ver dos panoramas en color grisáceo, más oscuro. Ese grisáceo oscuro son las denominaciones donde les están diciendo que cuáles son las sugeridas por lo que es por parte de la normativa cuando uno está diseñando un eje, cuáles son dados para ese tipo. Si podemos ver a su lado derecho, también van a ver los que son los tres fórmulas más generales, por así decirlo, para lo que es el cálculo del tipo de cuña. Los tres factores son altura de cuña, profundidad del cuñero en el eje y lo que es un valor C, que este valor C en la tercera fórmula, donde dice también profundidad del cuñero, se nos indica que ese es un valor de margen, que es lo que anteriormente les mencionaba. Por ejemplo, en la fórmula segunda que ustedes ven, dicen de que esa es la profundidad del cuñero en el eje, porque lo que va a realizar este cuñero, si lo hacemos muy profundo, es una concentración de tensiones. Esa concentración de tensiones, si llega a ser muy alta, puede afectar al eje principalmente, generando lo que es fatiga, fisuras, fracturas, etcétera, etcétera. Entonces no es recomendado. Por eso se hace este cálculo para ver cuál es la profundidad del cuñero que va a ir en el eje. La otra fórmula que también dice cuñero en el eje es el margen o la tolerancia máxima que le vamos a brindar nosotros a la cuña en el eje. Como les dije anteriormente, esta está relacionada a aproximadamente 5 milésimas como generalidad. Pero para si queremos realizar el cálculo del mismo, lo podemos hacer mediante esta fórmula. Eh, Básicamente esto es lo principal, lo que vamos a realizar en lo que son los cálculos de lo que son el tipo de cuña o cuñero o junta en la cual vamos a aplicarla. Como conclusión a lo que acabo de mencionar, podríamos decir de que un cuñero va estrictamente relacionado al eje, al tipo de esfuerzo que va a ser sometido. Obviamente el tipo de par torsional que va a tener siempre va a ser una fuerza aplicada radial, generando un esfuerzo cortante entre el eje y la catarina, entre el eje y la polea y entre el eje y el engranaje. Entonces, como lo mencionaba mi compañero también Luis anteriormente, vamos a seleccionar el tipo de acero basándonos a los tipos de esfuerzos que se van a generar entre las dos juntas o las dos piezas, las cuales queremos que tengan un mismo movimiento, y a su geometría, la cual acabo de mencionar, que es la que nos va a decir qué tipo de cuña es la más recomendada para las distintas aplicaciones. Por mi parte, esto es todo, compañeros. No sé si alguno tiene algo más que agregar. De mi parte es todo.